Bueno, ahí estamos. El Ojo de Nada es para siempre está en contacto con Soledad Calle, que hablábamos recién fuera de micrófono, como dicen los medios, que hacía mucho que no nos veíamos y es un gusto poder vernos de nuevo y charlar un rato. Esto después lo vamos a compartir con la gente que sigue El Ojo de Nada es para siempre. ¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Arturo, buenas tardes. Muy bien, Bueno, muy bien. nos alegramos mucho de verte bien. Y queríamos tener una charla corta porque los tiempos del video, para que la gente los pueda seguir, tienen que ser más cortos que lo que normalmente hacíamos en la radio. Y sobre eso te queríamos primero empezar por la situación internacional. Hay una nueva y grave situación por el tema de la pandemia de coronavirus, que afecta económicamente a todos los países. En ese sentido, creemos que esto ha desnudado la importancia de los estados fuertes y presentes en los sistemas de salud y en el estado de bienestar, como se llamó en un momento, y que hace entrar en crisis al mercado, por llamarlo de alguna manera, teniendo como bastión Estados Unidos, que es el país donde más se está haciendo estragos el coronavirus. Una reflexión sobre eso, Sol, ¿qué me puede decir? Bueno, creo que todos en el mundo estamos expectantes respecto de lo que se denomina el nuevo reordenamiento mundial económico que va a venir después de esta pandemia, que es una crisis no solamente en términos sanitarios, sino fundamentalmente en términos económicos y también en términos sociales. Y la expectativa siempre es por la positiva, es la esperanza de que el mundo encuentre una modalidad organizativa mucho más humana, en donde se prioricen valores de igualdad, valores de equidad, valores de garantía de derechos mínimos para todos los habitantes del mundo. Creo que está muy clara la contradicción entre el capital y la vida, que muchas veces las tensiones eran entre el capital y la fuerza de trabajo, y que en este momento es una tensión mucho más profunda y que nos invita a reflexionar sinceramente sobre la humanidad en la que nosotros queremos vivir y en la que queremos dejar a nuestros hijos. Y en ese sentido, mucha expectativa respecto de lo que suceda, respecto de los nuevos posicionamientos que puede tener China y Rusia y Estados Unidos y sus aliados históricos, Inglaterra, algunos países europeos, y el reordenamiento que suceda en función de eso, y también los roles de los medios de comunicación en la formación de las conciencias sociales. Uno ve las demandas en Estados Unidos, en Brasil, por la apertura del aislamiento o por el no aislamiento, ciudadanos y ciudadanas totalmente compenetrados con el discurso del capital concentrado, con el discurso que beneficia solamente al 1% de la población mundial. Y creo que en ese sentido, hoy también se pone mucho en juego el rol de los medios de comunicación y el rol de la formación, de la educación y de la formación sociocultural de todos en todas partes del mundo. Soledad, en esa línea de lo que estamos charlando, el gobierno argentino ha propuesto a los tenedores de bonos de la deuda externa una reestructuración de la misma, pateando para adelante para 3 años el pago y restando cantidad de dinero a ¿cómo podría explicarte? La parte de intereses y de capital, sobre todo en la parte de intereses y no tanto de capital. Los bonistas ya han reaccionado duramente criticando eso, diciendo que no puede ser, etcétera, etcétera. Y otra parte de esto, entendemos nosotros, es el anuncio por parte del gobierno también de mandar al Congreso un proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Quería también sobre esto una reflexión de tu parte, Soledad. Yo creo que la propuesta del gobierno argentino, del ministro Guzmán, de Alberto, y fundamentalmente en términos conceptuales o teóricos también de Cristina, que lo ha expresado muy claramente sobre la responsabilidad de la deuda soberana argentina, no solamente del gobierno irresponsable de Mauricio Macri en los últimos años, sino fundamentalmente también de los organismos internacionales de crédito que seguían financiando de alguna manera un gobierno insostenible en términos económicos y en términos sociales,
en términos de destrucción de la industria nacional, en términos de destrucción de las pymes, que son el verdadero motor de nuestro país, y la solidaridad y la responsabilidad que han tenido también los organismos internacionales en la situación económica actual que se encuentra Argentina. Entonces me parece que la propuesta del ministro Guzmán, la propuesta soberana argentina, también pone sobre la mesa y en discusión las responsabilidades de esa deuda que se nos quiere hacer pagar al conjunto del pueblo argentino. Y va de la mano con el proyecto que impulsa Máximo, con el proyecto que impulsa el diputado Heller, de aquellos que se hayan beneficiado con eso que el conjunto de los argentinos tenemos que pagar, con la fuga de capitales, porque si algo tenemos claro, la sociedad, esos miles de millones que llegaron con la deuda, no se vieron en términos de mejora de la calidad de vida de los argentinos, sino por el contrario, y sin embargo, un grupo minúsculo ha fugado enormemente ese capital, es responsable de pagar la crisis económica que estamos viviendo hoy. Me parece que eso es lo que se está poniendo en discusión, que claramente genera resistencia y que genera también lobistas permanentes de nuevo en los medios de comunicación en defensa del 1% de los argentinos, porque el impuesto del que se está hablando es un impuesto que va a afectar solamente al 1% de los argentinos más ricos del país. Entonces creo que tenemos que encontrar esta vez, para que no nos pase lo que nos pasó en otras oportunidades, como la crisis de 2008 del campo, los canales de comunicación y de unidad para que el otro 99% de los argentinos tenga muy claro de qué estamos hablando y estemos unidos en tener la conciencia de que estas crisis no las pueden seguir pagando los que menos tienen y no las pueden seguir pagando los más desprotegidos, y que por primera vez en la historia sean los que han concentrado capital, recursos, millones de pesos, muchas veces a costa del sufrimiento del resto, los que tengan mayores responsabilidades y mayores aportes en la crisis. Hay que decir que ninguno de ellos se va a empobrecer por pagar el impuesto que plantea el Congreso de la Nación, y que de la misma manera ninguno de los bonistas que contrajo una deuda totalmente injusta, una deuda totalmente irresponsable, se va a empobrecer si se acepta la propuesta que ha hecho el gobierno argentino, que es ni más ni menos que lo que los argentinos podemos pagar. Ya lo había dicho Néstor, ¿no? De rodillas no vamos a poder cumplir con ninguna de las obligaciones. Primero nos tenemos que poner de pie, salir de esta crisis, empezar a producir, cargamos con la crisis económica que veníamos acarreando, sumada a la profundización que implica coronavirus. Primero la vida, primero la salud, después poner en marcha nuestro sistema productivo, garantizar empleo, garantizar el pan arriba de la mesa de las familias, y después pagar una deuda que ha sido injusta y que no ha significado mejora en la calidad de vida de ningún argentino. En el orden local, y ya para terminar, Soledad, Campana y el resto del país también ya lleva un mes y unos días de cuarentena. El gobierno municipal del intendente Abela, por la información que disponemos, ha tenido una cierta atención con el bloque que vos presidís, el bloque de Frente para Todos, en el sentido de una falta de coordinación con respecto para atender a la pandemia. También sabemos que hay sectores de la población a donde la ayuda no ha llegado y se ha improvisado. Hoy, por ejemplo, nos llegó la información de 2 ollas populares, una en el barrio Tamendi y otra en la Josefa. Y por cuestión directa nuestra, también conocemos vecinos del centro de Campana incluso que necesitan de la ayuda del resto de la sociedad y que no llega organizadamente. ¿Te parece que de ahora en más, y por ejemplo en relación a esto que te comento y la reunión que va a tener mañana el Consejo Deliberante, hay una posibilidad de volver a trabajar en conjunto, de empezar a trabajar en conjunto con la autoridad municipal? ¿Y cómo ves la situación alimentaria y laboral en Campana en relación a esto que estamos viviendo? Bueno, nosotros lo dijimos desde el primer día, no nos vamos a cansar en ofrecer nuestra colaboración y ponernos a disposición del Estado municipal. Digo ahora del Estado municipal porque a disposición y en colaboración con los vecinos estamos permanentemente. Estamos gestionando asistencia alimentaria, gestionando las distintas líneas de acción del gobierno nacional y provincial, estamos gestionando IFES, reclamos de IFES que
no fueron asignadas o que han tenido algún problema los vecinos para tramitarlas, las distintas líneas para sostener el pago de salarios para las pymes, los créditos blandos de los Banco Nación y del Banco Provincia. Estamos todo el tiempo haciendo que las medidas de Alberto y de Axel puedan llegar efectivamente a Campana. ¿Por qué? Porque hay un gobierno municipal que juega solo en esta crisis, que entiende que es autosuficiente, hay un intendente que tiene un gran ejercicio de la soberbia, que entiende que haber ganado las elecciones de buena ley, como lo ha hecho, bastan para enfrentar la peor crisis de la historia que probablemente nos toque vivir a los que formamos parte de esta generación política. Y además de soberbia, me parece que irresponsable, fundamentalmente. No es con nosotros, no es solamente con los distintos sectores de la política que el intendente no quiere dialogar y no quiere consensuar y no quiere llevar adelante iniciativas comunes, sino con distintos sectores sociales. El intendente rechazó la ayuda de empresarios que querían colaborar, rechaza la ayuda de la Cruz Roja, rechaza la ayuda de médicos, muy reconocidos de nuestra ciudad que pretendieron sumarse a un consejo médico, rechaza la ayuda de absolutamente todos los sectores, perdón, mi perro se sumó. Me quieren meter el perro. Entonces, sí, un intendente que elige, por ejemplo, ayer viralizar un video de él mismo cortando el pasto en la costanera y uno quisiera verlo al frente de la gestión de la crisis. Un intendente que, lejos de lo que hace el gobierno nacional y provincial, que realmente enfrenta la crisis con todos, es muy común ver a Alberto con Horacio Rodríguez Larreta, ver a Axel con los distintos intendentes de los distintos espacios políticos. Bueno, el intendente Abela está totalmente alejado de esta situación. Ayer mismo eh, sacaron una resolución, dispone que más de 400 trabajadores municipales presten servicios esenciales sin antes haberlo conversado con el gremio. Entonces se viraliza una resolución por WhatsApp, los trabajadores en una situación de incertidumbre total, sin ningún ámbito de conversación. El intendente dispuso que su único interlocutor sea el jefe de gabinete Ezequiel Sabor, un hombre que no es de Campana, un hombre que hace muy poquito está en nuestra ciudad, que no conoce los actores sociales, económicos y políticos de nuestra ciudad, y que por más que tenga buena voluntad en atender el teléfono, en comunicar lo que pueda comunicar, realmente es muy difícil que se pueda poner al frente de la crisis cuando también tiene evidentemente la línea de simplemente informar lo que se le pregunta, pero no aceptar de ninguna manera ámbitos como pueden ser el comité de crisis, el Consejo Económico y Social, como se le quiera llamar, en donde podamos gestionar juntos las distintas problemáticas que surgen. Realmente el abanico de problemas es enorme. Hace un par de días se comunicaban con nosotros dueños de transportes escolares, que no ingresan a la IFE porque quizás están en una categoría más alta de monotributo, no están trabajando, no tienen ninguna herramienta para subsistir y están planteando la necesidad de que se genere una línea de acción para ellos. Y así en todos los ámbitos de la economía local hay planteos que hay que atender, demandas realmente, bueno, vos lo decías, la asistencia alimentaria en esta oportunidad tiene características distintas, no es solamente a vecinos y vecinas que por ahí son beneficiarios de programas sociales, muchos vecinos que tenían trabajos informales que nunca jamás necesitaron asistencia alimentaria, de repente ahora la están necesitando, con toda la carga que tiene eso, la vergüenza de muchas veces sienten de tener que pedir alimentos, y la oficina, la Secretaría de Desarrollo Humano cerrada, atendiendo el teléfono solo 4 horas, queda permanentemente ocupado y sin dar abasto realmente para asistir a la cantidad de gente que necesita asistirse. Más de 10.000 IFES se aprobaron para Campana. El 10% de nuestra población necesitó de un subsidio para comer. Sí, pero Y muchos probablemente otros... la cifra de 10.000 con el grupo familiar hace un sector muy, muy grande de la sociedad de Campana.
Sí, claro. Es Claramente, fundamental. y donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente es en el sector que no entró en la IFE, pero que sigue necesitando de ayuda estatal. Y para eso tenemos que estar unidos, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar articulados. El Estado municipal tiene que estar al frente, no puede no estar al frente. Es muy difícil. Los empresarios tenían la iniciativa de generar un centro de aislamiento, que el intendente se niega a tenerlos. El intendente entiende que con las 100 camas del Hotel Cierca es suficiente. Los datos y las proyecciones que envía el Ministerio de Salud eh, parecen exceder un poco esa necesidad de camas. Los empresarios, un grupo de empresarios de la UIC, tenían iniciativas de montar un centro de aislamiento, poner el lugar, todo en base de donaciones, con cero costo para el municipio. El intendente se negó rotundamente a recibir esa ayuda. Hay posturas que rozan la irracionalidad. Sí. Bueno, Soledad, te agradecemos mucho. Estuvimos charlando este rato con Soledad Calle, titular del bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante de Campana. Y bueno, le deseamos lo mejor para vos y tu familia, que estén bien y suerte para mañana en la reunión, Soledad. Muchas gracias. Un beso para todos. Muchas gracias.